Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, créanme, va a dejarlos con la boca abierta. Si eres fanático de las telenovelas turcas, especialmente de esos romances que nos roban el aliento, prepárate, porque lo que te vamos a contar hoy es de esas bombas informativas que marcan un antes y un después. Hoy vamos a hablar de una pareja que para muchos era un sueño hecho realidad, un amor que parecía destinado a durar para siempre. Sí, ya se estarán imaginando de quiénes hablamos. Nos referimos a Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que prepárense porque la noticia que ha llegado este 31 de octubre de 2025 es, sencillamente, impactante. Les voy a contar todos los detalles, porque esto es algo que nadie vio venir, y que seguro va a dar muchísimo de qué hablar. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que vamos a ello. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente, un verdadero fenómeno que trasciende las pantallas. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos era palpable, electrificante, casi tangible para el espectador. No era solo actuación para muchos de sus fans, era amor verdadero manifestándose en su máxima expresión. Y vaya que si los fans tienen buen ojo porque su romance floreció fuera de los sets de filmación, demostrando que esa conexión iba mucho más allá de los guiones y las cámaras. Pasaron de ser compañeros de escena a una pareja mediática que acaparaba portadas, que era analizada en cada aparición pública, en cada fotografía compartida en redes sociales, desatando un frenesí de especulaciones y admiración. Sus seguidores se dividieron, como suele ocurrir en estos casos, algunos celebrando con euforia la unión de sus ídolos, viendo en ellos la encarnación de sus fantasías románticas, otros, bueno, siempre hay quien prefiere que las cosas queden en la ficción, manteniendo una distancia cautelosa ante la idealización de la vida real. Pero la verdad es que juntos formaban una pareja de ensueño, de esas que inspiran a soñar y a creer en el amor de cuento de hadas, un ideal difícil de alcanzar en la vorágine de la fama. Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico que roza la perfección y su personalidad magnética, se convirtió en un fenómeno internacional, traspasando las fronteras de Turquía y conquistando corazones en todo el mundo. Y Demet Özdemir, con su belleza delicada, su talento actoral que ha demostrado en cada uno de sus proyectos y su sonrisa encantadora, conquistó los corazones de millones, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Cuando confirmaron su relación, fue un grito de júbilo para muchos, una validación de las esperanzas y deseos de sus seguidores. Vimos fotografías juntos en sus merecidas vacaciones, disfrutando de momentos íntimos y privados, compartiendo la alegría contagiosa de estar enamorados. Parecía que el destino los había unido, que su amor era tan fuerte y apasionado como las tramas de las series que protagonizaban, que su conexión era inquebrantable, escrita en las estrellas. Y no es para menos porque ambos son figuras sumamente influyentes en la industria del entretenimiento turco y cada vez más a nivel global. La expectativa sobre su futuro juntos era altísima, alimentando un sinfín de especulaciones. ¿Boda? ¿Hijos? ¿Proyectos conjuntos que los unieran aún más profesional y personalmente? Las posibilidades parecían infinitas, y el imaginario colectivo se desbordaba de escenarios idílicos. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, rara vez sigue los guiones perfectos que nosotros escribimos o que fantaseamos. Y en el mundo del espectáculo, donde la exposición es constante y la presión mediática es brutal, las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden volverse extremadamente frágiles, susceptibles a las grietas que la fama y la opinión pública pueden causar. A lo largo de su noviazgo hubo rumores, hubo especulaciones, como suele ocurrir con las parejas famosas y bajo el escrutinio público. Que si tuvieron una discusión acalorada, que si se distanciaron por motivos de trabajo y agendas incompatibles, que si sus vidas profesionales, tan intensas y demandantes, los alejaban inevitablemente. Pero siempre de alguna manera, lograban desmentir los rumores o simplemente se mantenían discretos, tejiendo un manto de silencio hasta que la tormenta mediática pasaba. Eran resilientes, o eso pensábamos, demostrando una aparente fortaleza para sobrellevar los altibajos que la vida pública impone. Y aquí es donde entramos en la noticia que nos ocupa hoy, la que ha explotado como una bomba informativa este 31 de octubre de 2025, una fecha que quedará marcada en la memoria de los fanat. ICOs del espectáculo turco.
La noticia, mis amigos, es que Can Yaman y Demet Özdemir han roto. Sí, han leído bien. Lo que parecía una unión sólida, un amor que superaría cualquier obstáculo, un futuro prometedor que muchos imaginaban, ha llegado a su fin. Y lo más sorprendente, lo que realmente ha dejado a todo el mundo boquiabierto, atónito y en estado de shock, es la forma en que se ha dado a conocer esta noticia, la manera tan inesperada y abrupta en que se ha hecho pública su separación. Hasta ahora, todo indicaba que su relación iba viento en popa, que su amor seguía intacto y fortificado. Sus últimas apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, cada detalle analizado con lupa por sus seguidores, todo sugería una pareja consolidada, feliz y con un futuro prometedor por delante. Por eso, la noticia de su separación ha caído como un jarro de agua fría, como un rayo en cielo despejado, descolocando a millones de personas que depositaban sus esperanzas en esta unión. No ha habido un comunicado conjunto oficial, no ha habido una explicación detallada y pública por parte de ellos, desgranando los motivos de su ruptura. La dolorosa noticia de su separación se ha filtrado, se ha conocido a través de fuentes cercanas, de personas allegadas a la pareja, y la información, aunque todavía no es oficial al 100% por parte de ellos directamente, está siendo confirmada por medios muy reputados en Turquía, medios que, créanme, rara vez se equivocan en este tipo de asuntos sensibles y personales. ¿Qué ha podido pasar? Esa es la gran pregunta que se hacen todos, la incógnita que planea sobre este desenlace inesperado. Las especulaciones ya han comenzado a circular como la pólvora, y las teorías son de lo más variadas, abarcando desde lo más mundano hasta lo más dramático. Algunos hablan de problemas de compatibilidad a largo plazo, de diferencias irreconciliables que han salido a la luz con el paso del tiempo, de visiones de futuro divergentes que se han vuelto insalvables. Otros apuntan a la insoportable presión de la fama y de las constantes miradas sobre su relación, algo que, sin duda, debe ser agotador y destructivo para cualquier pareja, y más aún para dos figuras de la talla de Can y Demet, cuyas vidas están en constante exposición. La falta de privacidad, la invasión constante de su intimidad, puede erosionar incluso los sentimientos más profundos. Pero hay un detalle que ha añadido aún más misterio y sorpresa a esta ruptura, un matiz que eleva el drama a niveles cinematográficos. Y es que, al parecer, la decisión de separarse no ha sido una decisión fácil, ni una decisión tomada de la noche a la mañana, como un arrebato impulsivo. Se rumorea que las diferencias venían gestándose desde hace un tiempo, que las tensiones se acumulaban en silencio, pero que ambos intentaban, por todos los medios, salvar la relación, aferrándose a lo que alguna vez fue una conexión poderosa. Y parece que fue precisamente hace unas semanas, poco antes de esta impactante noticia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento, cuando Can Yaman se encontraba inmerso en un proyecto muy importante en Italia, un proyecto que lo ha mantenido alejado, y Demet Özdemir estaba también enfocada en sus propios compromisos profesionales, en el desarrollo de su carrera. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de todo esto, el elemento que le da un giro inesperado a la narrativa. Se dice que la ruptura se ha producido de manera abrupta, casi unilateral, y que lo más sorprendente es que uno de los dos ha tomado la decisión de poner fin a la relación sin dar muchas explicaciones al otro, o al menos, sin que esas explicaciones hayan sido satisfactorias o suficientes para la otra parte. Imagínense el shock, el desconcierto, la confusión y el dolor que debió sentir la otra persona. Pasar de una relación aparentemente estable y consolidada a una ruptura repentina, sin previo aviso, o con avisos que no fueron bien comprendidos o aceptados. Esto sin duda añade un ingrediente dramático a la historia, un toque de fatalidad digno de una de esas series que ellos mismos protagonizan, donde las pasiones descontroladas y las decisiones impulsivas marcan el rumbo de los personajes. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado ante esta noticia. Los fans están divididos, algunos sumidos en la tristeza y la desolación, otros especulando con avidez, otros incluso culpando a terceros o a circunstancias externas. Los hashtags relacionados con la pareja se han convertido en tendencia mundial, saturando las plataformas digitales con mensajes de apoyo, de incredulidad y de análisis exhaustivo. Se buscan señales en sus últimas publicaciones, se analizan sus comportamientos en público, cada gesto, cada palabra, cada silencio se convierte en una pista para intentar descifrar qué ha llevado a este punto, a este amargo final. Pero es importante recordar, y esto es fundamental, que por mucho que sean figuras públicas y que su vida sea de interés general, su vida privada es precisamente eso, privada. Y aunque nosotros como fans tengamos derecho a informarnos y a comentarlo, a debatir y a especular,
también debemos respetar su espacio, su intimidad y sobre todo su dolor. No sabemos los motivos reales de esta ruptura, y es probable que nunca lleguemos a saberlos con exactitud, ya que son asuntos que atañen únicamente a ellos. Las parejas tienen sus propias dinámicas internas, sus propias batallas, sus propios secretos, y lo que vemos desde fuera, a través del prisma de los medios y las redes sociales, es solo una pequeña fracción, a menudo distorsionada, de la compleja realidad de una relación. Lo que sí es seguro es que esta noticia va a tener un gran impacto en sus carreras y en la percepción pública de ambos. Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, con una legión de seguidores que lo aclaman en cada rincón del planeta, y Demet Özdemir no se queda atrás, consolidada como una estrella de gran calibre. Sus carreras están en un momento álgido, en la cúspide de su proyección profesional, y una ruptura de esta magnitud, con estas características tan dramáticas y sorpresivas, podría afectarles de diversas maneras. Quizás les dé más libertad para enfocarse en sus proyectos individuales, para dedicarse de lleno a su desarrollo profesional sin las distracciones o presiones de una relación mediática. O quizás les suponga un desafío personal y profesional importante, una herida que tarde en sanar y que influya en sus futuras decisiones. Es un momento agridulce, sin duda. Por un lado, la tristeza de ver cómo una relación que parecía tan prometedora, tan sólida y llena de amor, llega a su fin de una manera tan inesperada y dolorosa. Por otro lado, la intriga de lo que ha sucedido realmente, la curiosidad por saber qué les deparará el futuro a cada uno de ellos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Se enfocarán por completo en sus carreras, buscando el éxito y el reconocimiento como consuelo? ¿Habrá reconciliación, como ha ocurrido en otras parejas famosas que han superado crisis similares? El tiempo, como siempre, tendrá la respuesta a estas preguntas que hoy nos abruman. Lo que sí podemos hacer nosotros como espectadores y seguidores es enviarles nuestras mejores vibras, nuestros deseos de fortaleza y de recuperación. Desearles lo mejor en esta nueva etapa que emprenden, ya sea juntos o por separado, buscando la felicidad y la plenitud en sus vidas. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en las pantallas, de sus actuaciones que nos han cautivado y emocionado. Porque al final del día, son artistas excepcionales que nos han regalado momentos inolvidables con sus interpretaciones, y su arte merece ser reconocido y aplaudido, independientemente de su vida privada. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. La noticia que ha paralizado el mundo del espectáculo turco este 31 de octubre de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir han roto, y de una manera que ha dejado a todos sorprendidos, desconcertados y con muchísimas preguntas en el aire. Es una historia que sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos días, semanas y meses, alimentando el debate y la especulación en los medios y entre los fanáticos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante, tan informativo y tan revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco. ¿Qué creen que ha podido pasar para que una relación tan sólida llegara a su fin de esta manera? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros esta abrupta ruptura? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, son la voz de nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció de su agrado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más contenido para ustedes. Un abrazo gigante y hasta la próxima.